El dinero, para la mayoría de las personas, representa el resultado de su esfuerzo, de su trabajo, representa prosperidad, bienestar. Pero resulta que hacemos tan poco para preservar el valor de ese dinero ganado, más aún en un mundo donde los bancos centrales imprimen dinero de la nada. Ahorrar en papel es como intentar ahorrar agua en una cesta de mimbre. Tu poder de compra real se escapa año tras año y con él se escapa todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que ya invertiste. Por eso hoy no vamos a hablar de cómo hacerte rico rápidamente, sino de cómo puedes preservar el valor de ese dinero que has ganado y el que vas a seguir ganando con los años, que es a fin de cuentas el resultado de tu esfuerzo y de tu trabajo. Y por eso analizaremos los activos refugio. Vamos a profundizar en la inmortalidad física del oro, la paradoja industrial de la plata y en la arquitectura matemática de Bitcoin. Quédate conmigo hasta el final para que entiendas por qué el refugio para tu dinero no es un lujo, sino algo que te hará dormir mucho más tranquilo. Esto es Poder Entender, episodio 44. Un activo refugio es aquel que mantiene o incrementa su valor cuando el escenario exterior se vuelve inestable. Es una reserva de valor que no depende de la suerte de los mercados tradicionales o del optimismo que pueda haber sobre la economía. Pero el factor crítico que demanda la necesidad de estos activos refugios es la oferta monetaria descontrolada. Y es que, como adelantamos en la introducción, en los últimos años hemos visto un incremento de esa oferta monetaria por parte de los bancos centrales que es desmedido. Cuando la oferta de dinero crece de esta manera, el valor de dinero en tu bolsillo disminuye en la misma proporción. En este contexto, buscar preservar el valor de ese dinero que ya tienes no es una apuesta especulativa, es una decisión de supervivencia financiera. Inevitablemente, al hablar de estos activos, surgen varias preguntas. ¿Cómo funcionan realmente estos activos? ¿Sigue siendo el oro la mejor reserva de riqueza, la mejor manera de preservar valor? ¿Qué papel juega la plata en todo esto? ¿Y Bitcoin realmente puede llegar a convertirse en un oro digital? Quédate que lo descubriremos juntos. Primero, al hablar de activos refugios, el oro a mí se me hace el punto de partida lógico, pues es la reserva de valor más probada de la historia. Mientras el dinero moderno se basa en la confianza política, en la confianza en que la economía vaya bien, la confianza en el oro se basa fundamentalmente en la imposibilidad de fabricar más de la nada. Y si eres un poco friki como yo y miras la tabla periódica, te darás cuenta por qué es el elegido. La mayoría de los elementos son descartables. Unos son gaseosos, otros son radiactivos, otros se oxidan o pierden o cambian sus propiedades con mucha facilidad. El oro es como una especie de anomalía muy noble. No reacciona con casi nada, no se corrompe y no se degrada al pasar de los años. Parte de este valor reside en algo que llamamos memoria atómica. A diferencia de otros materiales, como el petróleo o incluso otros metales, el oro no desaparece nunca. Casi todo el oro extraído a lo largo de la historia humana sigue presente de alguna manera entre nosotros. Tiene un reset, algo que lo hace único. Puede ser fundido y reutilizado infinitas veces sin perder sus propiedades. Una moneda de oro de hace 2000 años puede convertirse en una pieza para un satélite manteniendo su pureza intacta. Esta característica hace que el oro tenga el ratio de stock to flow más alto del mundo. ¿Qué significa esto? Que hay tanto oro acumulado que lo que se extrae anualmente solo representa entre un 1 y un 2% del inventario total de oro. El oro durante mucho tiempo en la historia ha sido considerado dinero. Pero si lo comparamos con el dinero actual, o sea el dinero fiat o fiduciario, que es el que imprimen los gobiernos y los bancos centrales, el oro es la antimoneda, pues no se puede hacer más oro de la nada. Incluso los bancos centrales, los mismos que hoy emiten monedas de manera desmedida, están comprando oro a niveles récord, porque lo ven como un colateral, o sea, como una reserva de valor, como un respaldo único.
Cuando el sistema de deuda global se tensa o cuando las sanciones económicas bloquean o golpean alguna divisa, todo el mundo se vuelve hacia el viejo confiable. El oro funciona como esa única pieza de valor que no necesita permiso de nada ni de nadie para ser aceptada. Ahora hablemos de las formas de poseerlo porque existen varias. Primero, el oro físico. Este representa la soberanía total. Si no lo puedes tocar, no es tu oro. Aunque tiene costes de seguridad, el tema de la custodia es complejo y hay que ser muy cuidadoso con los márgenes de compra y de venta. Luego están estos ETFs o fondos indexados que replican de alguna manera el precio del oro. Son cómodos para invertir en ellos y son líquidos. Lo puedes comprar hoy y venderlo mañana a precio de mercado, de manera instantánea y desde tu celular. Pero en realidad estos son contratos en papel que durante una crisis real podrían no estar respaldados, incluso valer cero. También se puede comprar oro a través de tu banco o letras que te vende el banco respaldadas en oro. Este tipo de instrumentos a mí tampoco me gusta demasiado porque es confiar en tu banco. Es comprarle un papel al banco que te dice que tu oro está guardado en su bóveda, pero tú no lo ves, tú no puedes ir con ese papel y decirle al banco, dame mi oro. Entonces es también una manera un poco irreal. Otra manera, un poco más indirecta, de invertir en este metal es a través de las empresas mineras. Ahora, esto representa una complejidad y un riesgo adicional, porque la industria minera funciona generalmente con apalancamiento operativo, lo que significa, de forma muy resumida, que tienen que hacer una inversión mayúscula para extraer oro y mientras más oro encuentren, más beneficios sobre la inversión que ya hicieron. Pero es un sector intensivo en capital, requiere de mucha inversión en equipamiento, en maquinaria, tiempos de exploración. Generalmente estas empresas obtienen más inversión cuando el precio del oro está alto. Pero entonces cuando el precio del oro baja, toda esa inversión la tienen en forma de deuda. Esto es bastante más complejo. Esto te lo doy a modo de información, pero es algo que yo para la mayoría de las personas no lo veo claro o factible, porque requiere altos conocimientos de esta industria, de los ciclos económicos, entender bien el negocio, como para cualquier otra inversión. Ahora, siendo realistas, el oro es un activo estático. Por sí mismo no genera nada extra, no genera flujos, no genera valor, no genera lo que sí genera una empresa. Por eso, muchos inversores enfocados en valor o lo que se conoce como value investing lo ven como un refugio contra el miedo. Generalmente cuando hay miedo en los mercados, miedo a todo esto que hemos hablado de la impresión monetaria, de la inflación, el precio del oro tiende a subir. La idea que yo defiendo es que el oro no es una inversión para hacerte rico, sino que protege el esfuerzo que ya has ganado con tu trabajo, el valor de tu dinero. Si el mundo crece en paz, el precio del oro se estanca. Pero si el sistema tiembla y se tambalea, como hemos visto durante el último año, el valor del oro se dispara. Ahora pasemos a hablar un poco de la plata. La plata no es simplemente un oro más barato, es un activo con una dinámica totalmente diferente y única. Es como una especie de híbrido, que por un lado sí funciona como reserva de valor, pero por otro funciona como una necesidad industrial crítica. Si vemos el oro como un cimiento, la plata es el sistema nervioso del mundo moderno. Físicamente es el mejor conductor de electricidad y calor que existe, superando incluso al oro y al cobre. Sin ella, la eficiencia de los servidores, data centers, paneles solares y vidrios inteligentes sería imposible. Y aquí es donde la tesis de la plata se separa de la del oro. Mientras el oro se atesora, la plata se consume. Debido a sus increíbles características, se usan millones de dispositivos, pero debido a su alto precio, se usa en cantidades muy pequeñas, por lo que la recuperación de esta plata usada de manera industrial se vuelve una pesadilla y generalmente no es viable económicamente. Por ejemplo, el coste de reciclar la plata utilizada en un smartphone puede ser mayor que el precio del metal que obtendrías.
Por eso muchos afirman que la plata es un activo suicida. La industria la extrae, la utiliza y la tira a la basura. Mientras el inventario global de oro crece, el de la plata es cada vez menor, pues se consume al ritmo de la tecnología, lo que crea una escasez latente. Ahora, si hablamos del mercado de valores, de la bolsa, la plata se comporta como un oro con esteroides. Para empezar, el mercado total de la plata es mucho más pequeño que el del oro. Para ponerlo un poco en contexto, el valor del mercado de una empresa como Apple o Microsoft es más del doble de toda la plata que existe. Esta estrechez hace que cualquier entrada o salida de capital en el mercado de la plata genere movimientos mucho más bruscos que en el oro. Cuando los grandes inversores, fondos institucionales entran, el precio no sube, explota. Otro elemento que añade un componente más a lo especulativo que puede ser el precio de la plata es que su propia producción es una trampa. La mayoría de la plata se extrae como un subproducto mientras se busca plomo, cobre o zinc. Esto significa que su oferta es inelástica, o sea, no crece con la demanda. Si el precio de la plata sube mañana, los mineros no pueden simplemente extraer más, porque dependen de la demanda de otros metales industriales. La plata es un seguro de vida por su demanda y por su importancia tecnológica. Como reserva de valor puede funcionar, pero no es para cardíacos, pues su precio puede explotar hacia arriba o hacia abajo. Para resumirlo, el oro puede servir como esa reserva de valor para proteger lo que ya tienes. Y la plata lo puede proteger también, pero puede hacer que se incremente mucho su valor con el tiempo. Ahora pasemos a hablar de un activo relativamente nuevo en este juego de la reserva de valor, Bitcoin, el cual como reserva de valor es muy interesante en la historia, pues introduce un concepto completamente nuevo, la inelasticidad perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Si el precio del oro sube mucho, la humanidad buscará la forma de extraer más. Ahora, con Bitcoin, el suministro es totalmente sordo al precio. El protocolo de Bitcoin liberará una cantidad fija cada 10 minutos hasta llegar a la cantidad exacta de 21 millones. Esto está escrito en su código y no se puede variar. Si el oro tiene esa propiedad de memoria atómica de la cual hablamos, Bitcoin es memoria matemática, pues este mejora las propiedades del oro gracias al software. Es casi infinitamente divisible, muy fácil de transportar de un lugar a otro y totalmente inmutable hasta ahora. Puedes llevar una fortuna en un dispositivo así de pequeño que se parece mucho a una USB o un pendrive ordinario. Este dispositivo se llama billetera fría. Bitcoin es muy interesante porque surgió como un activo que prometía revolucionar el dinero, ser completamente independiente del sistema financiero. Nació como una respuesta a ese sistema financiero deficiente. Sin embargo, ha pasado de ser un activo marginal, de frikis, de nerds, a ser absorbido en parte por ese mismo sistema financiero que un día lo condenó, un día lo tachó de fraude. Con los cambios regulatorios que han venido sucediendo en los últimos tiempos, Bitcoin ha entrado en los ETFs de las grandes gestoras de fondos, ha llegado a formar parte ya de fondos de pensiones de trabajadores en los Estados Unidos. Incluso han surgido empresas que su objetivo primario fundamental es atesorar Bitcoin en su balance. O sea, compran Bitcoin de muchas maneras y lo atesoran, lo guardan, nunca lo gastan, al menos de momento. Podemos decir que ya no es el dinero de hacker o de todo aquel que hace fechorías y quiere cobrar una recompensa por internet. Ha pasado a ser colateral de muchas empresas de Wall Street. Ahora, esta madurez como activo tiene una contrapartida y es una muy importante. Bitcoin se ha convertido en rehén de la liquidez global. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay pánico en los mercados, las grandes gestoras de activos pueden vender Bitcoin para cubrir sus pérdidas ante otros tipos de activos financieros, lo que obliga a Bitcoin a bailar al ritmo del mismo sistema financiero que quería evitar. Sigue siendo ese activo único,
con una confianza cada vez más generalizada y que funciona como una reserva de valor real, pues no depende de un tercero. Ahora, Bitcoin no es perfecto. Como todo software, tiene riesgos. Un error humano en una actualización crítica puede llegar a ser fatal para toda la red. También está la computación cuántica, que aunque estamos lejos de llegar a ese nivel, en teoría una computadora cuántica podría romper la cadena de bloques de Bitcoin, podría decodificarlo. Para mí Bitcoin sigue siendo una apuesta donde la confianza no se deposita en las instituciones, sino en códigos matemáticos que al menos de momento nadie ha podido manipular. Ahora, llegados a este punto, te estarás haciendo una pregunta que es inevitable. Sí, entiendo el valor de los tres, pero ¿cómo aplico esto a mi vida? Y mi respuesta es no elegir uno, sino entender cómo funcionan los tres y cómo se pueden adaptar a ti. El oro es tu base segura. Es la parte de tu patrimonio que no busca que crezca, sino que no desaparezca. Es el que te garantiza que pase lo que pase con el sistema bancario, el sistema económico mundial, tu valor está ahí. Por otro lado tenemos la plata, que como ya vimos aporta dinamismo. Es un activo que te permite estar expuesto al crecimiento tecnológico y energético. Es ese activo que además de seguro, además de ser un refugio, te permite un potencial crecimiento si su demanda sigue en aumento y el inventario sigue disminuyendo. Y Bitcoin es la apuesta por la soberanía del futuro. Es la mejor forma para mover valor de un lugar a otro en el mundo sin importar las fronteras. Y además este tiene una escasez que ni siquiera el oro puede igualar. Ahora, aquí es donde atamos un poco todo esto. Al invertir en estos activos, ¿qué buscas? ¿Prefieres comodidad o soberanía? Por un lado, como vimos, tienes los ETFs y productos bancarios. Estos son extremadamente cómodos y generalmente muy líquidos. O sea, puedes ver su precio, su valor en una pantalla y vender con un solo clic. Pero recuerda lo que hemos hablado, en una crisis sistémica global, lo físico que no puedes tocar en el caso del oro y la plata, o las claves que no posees en el caso de Bitcoin, es como si esos activos no fueran realmente tuyos. Si buscas protegerte de verdad, blindarte contra el sistema financiero, esto exige responsabilidad. Tener oro físico implica saber dónde guardarlo de forma segura. Tener Bitcoin implica aprender a gestionar tus propias claves. No es difícil, pero significa dejar de ser un gestor pasivo de tu dinero para convertirte tú en el gestor de esa propia reserva. Mi consejo para la mayoría de las personas, para todos aquellos que como yo no son expertos, es no intentar hacer trading con estos activos. O sea, ver que el precio está alto y vender, luego comprar si el precio está más abajo, pues eso puede llevarte a tener pérdidas significativas. El enfoque correcto es similar al de una póliza de un seguro. No compras un seguro de vida esperando morirte mañana. Lo compras para en caso de que suceda lo peor, tu familia esté protegida. Y con estos activos pasa un poco lo mismo. Se trata un poco de ir construyendo una posición, una reserva de valor poco a poco, sin importar el precio y el ruido del mercado. Al final todo esto se reduce a una sola cosa: proteger tu tiempo. Pues como hemos ido mencionando en este episodio y en otros, el dinero no es más que el recipiente donde almacenas todo ese esfuerzo que has ido consiguiendo para poder usarlo en un futuro. Si permites que ese recipiente tenga fugas debido a la inflación o la inestabilidad política o lo que sea, estás permitiendo que ese esfuerzo se drene poco a poco. Estás permitiendo que te roben tiempo de tu vida. Mi intención no es decirte en qué invertir, sino compartir conocimiento para que entiendas la naturaleza de los activos que pueden proteger ese esfuerzo, ese dinero, ese valor. Te toca a ti, para bien y para mal, en última instancia decidir siempre qué quieres hacer con tu dinero, cómo quieres preservar ese valor, si quieres invertir o no invertir. Gracias por estar del otro lado, nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda siempre, cuestiona, investiga, aprende y mejora.